esta mañana vamos a hablar del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y pues el Señor me ha dado el privilegio y espero en el Señor que podamos ser bendecidos con lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar, hermano, por qué la semana de 7 días es algo pues tan intrínseco, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura, que posiblemente pues no le demos mayor importancia o nunca hemos pensado en el origen de por qué ese ciclo de 7 días, 6 días de trabajo y un día de descanso, a pesar de que pues el sábado la mayoría de nosotros no trabajamos o solo trabajamos una parte de ese día. Pues la respuesta corta es que esa semana de 7 días es parte de la herencia de la Biblia para todas las culturas. Este ciclo de 7 días lo encontramos desde el principio en la Biblia y ustedes bien lo saben, hermanos, desde el Génesis. Ya el Señor nos muestra ese ciclo de 7 días cuando Él dice que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y en el séptimo día, al completar su obra, descansó. Y no solamente descansó, sino que también bendijo y santificó ese séptimo día. Es bien curioso, si ustedes estudian un poquito la historia, han habido ciertos intentos a lo largo de la historia de cambiar ese ciclo de 7 días. En la Revolución Francesa se caracterizó prácticamente por un odio hacia todo lo que representaba, según ellos, la iglesia o Dios, y intentaron despojar a la cultura de ese tiempo de todo lo que ellos consideraban que venía a partir de la religión o a partir de la Biblia. Y pues se les ocurrió como parte de esa forma de pensar, como parte de esa filosofía totalmente hostil al cristianismo durante la Revolución Francesa, se les ocurrió cambiar el ciclo de la semana de 7 días. Y de hecho lo hicieron. Y no solo eso, sino que también inventaron una nueva forma de contar los años, en el cual el primer año iba a ser el año de la Revolución, y pues a partir de ahí iban a comenzar a contar los años. Y la semana la cambiaron de una semana de 7 días a una semana de 10 días y le llamaron década, así le llamaron. Y pues obviamente ese intento sabemos que no funcionó, y en la actualidad prácticamente todos los países, aún aquellos que no son países considerados predominantemente cristianos, y todas las culturas observan esta semana de 7 días. Entonces es una herencia de la Biblia y de la cultura judeocristiana para todas las culturas y los países del mundo. Entonces, en este mensaje, hermanos, vamos a aprender acerca de este cuarto mandamiento. Vamos a tratar de entender por qué es tan importante para Dios, por qué lo santificó. Y algo que creo que vale la pena que recordemos ahorita que estamos comenzando este mensaje es que situémonos en el contexto del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que ellos han recién salido de la esclavitud de Egipto? Pasaron, como lo hemos aprendido, 400 años, muchas generaciones en Egipto y fueron esclavizados. Entonces, piensen ustedes que durante todo ese tiempo tan prolongado, ellos han sido presionados. El faraón y los egipcios jamás tuvieron en consideración o tuvieron en su mente el bienestar del pueblo. ¿Creen ustedes que durante esos 400 años la preocupación de los egipcios o el faraón era concederles un descanso a los israelitas? No. Para ellos lo importante era ver cómo los exprimían lo más posible con tal de extraer de ellos la riqueza y el trabajo que ellos pues podían dar. Entonces ellos vienen de ese contexto en el cual vienen de esa opresión prolongada en la cual nunca han gozado de un día de descanso. Y no solamente eso, pónganse a pensar que aparte de no tener un día de descanso, obviamente pues tampoco tenían un día para el Señor.
eran el pueblo de Dios, pero no tenían un día para el Señor debido a las condiciones duras de opresión que estaban pasando. Toda su vida era una vida de subsistencia, una vida de ver cómo podían sobrevivir y aguantar un día más bajo esas condiciones tan difíciles. Entonces Dios los ha liberado, Dios ha formado un pueblo y pues en ese contexto es tan interesante ver este mandamiento en el cual vemos el cuidado de Dios por su pueblo. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 8. Y esto es lo que nos dice el Señor, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Espero, hermanos, esta mañana, por medio del estudio de su palabra, por medio de este mensaje, que podamos manifestar nuestra confianza y adoración a Dios al disfrutar este día de descanso que Dios nos ordena. Y lo primero que quiero, hermanos, que veamos es que Dios descansó. La misma Biblia nos lo dice, es algo que pues para nosotros que conocemos a Dios y que sabemos que Él no tiene necesidad de descanso, pues nos llama la atención. Dios descansó para que nosotros también descansemos. Y el contexto en el que Dios descansa nos lo enseña su palabra. Y nos dice, nos enseña su palabra que la razón por la que Él descansó es porque Él completó su obra. Y quisiera pedirles, hermanos, que recuerden esta idea porque es muy importante para todo lo que vamos a hablar esta mañana. Dios descansó porque completó su obra. Y cuando vemos, en un momento vamos a leer el pasaje de Génesis, cuando Él completa su obra de creación, nos dice la palabra que Él descansó. Hay una razón práctica para el descanso, hay una razón práctica para el descanso. Nosotros no somos máquinas, ni tampoco tenemos el poder y energía infinitas que tiene Dios. No somos máquinas, necesitamos descanso, somos seres finitos que no podemos funcionar como funciona una máquina. Yo me recordaba, a medida preparaba este mensaje, la refrigeradora de mi casa creo que tiene 15 años, tenemos 15 años de tenerla y creo que le hemos apagado 2 veces en 15 años. Durante 15 años esa refrigeradora ha estado funcionando continuamente y 2 veces la hemos puesto a descansar, no porque la refrigeradora lo haya pedido, sino que sencillamente porque salimos de viaje todos y pues la queríamos dejar apagada. Pero fuera de esos 15 años ha pasado encendida, con excepción de, ¿qué será? Unas 2 semanas, por 15 años y ahí está todavía. Y hasta que pues ya de verdad se rinda esa refrigeradora, vamos a comprar otra. Por el momento ahí está esa refrigeradora todavía. Pues se imaginan ustedes esa refrigeradora, ahora imagínense en la potencia y en el poder y en la energía de Dios. Él no es un ser humano, no necesita descanso como nosotros. Y sin embargo nos dice su palabra que Él descansó. Y ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde vemos la primera mención en la Biblia sobre este día de reposo. La encontramos desde tan temprano en el relato bíblico y por lo tanto pues vemos que es un tema importante. Génesis 2 del 1 al 3 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho.
Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y es hermoso ver que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el séptimo día, cuando Dios completó su obra que había hecho, reposó. Y nuevamente reitero, hermanos, recuerden esa idea porque es muy importante el hecho de que Dios, completando su obra, reposó. Esa idea de que Él al completar su obra descansa, la vemos incluso reflejada en nosotros mismos. Cuando usted está haciendo una tarea, hermano, cuando usted está haciendo una obra, ya sea en su trabajo o en su casa, ¿verdad que usted no se toma un descanso hasta que la termina? Y si usted se toma un descanso antes de terminar su tarea, ese descanso no se siente igual que si se lo tomara hasta que ya terminó la tarea que tiene en sus manos. Porque no tenemos como esa paz, como esa tranquilidad de decir, bueno, ya terminé lo que tenía que hacer, ahora sí, puedo tomarme unos minutos de descanso. Mientras no terminamos la tarea, sabemos que todavía queda eso pendiente por hacer y no tenemos el mismo reposo que si lo hiciéramos de la forma contraria. Entonces Dios nos está enseñando aquí algo. Dios termina su obra y toma ese descanso. Y otra cosa que aprendemos por medio de esta idea, por medio de este mandamiento del día de reposo, es que el pueblo de Dios manifiesta su confianza en Dios descansando. Y vamos a retroceder un poco en nuestra historia. Estamos en Éxodo 20, pero vamos a retroceder algunos capítulos a una historia pues que ya estudiamos en esta serie. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Y todos recordamos lo que pasó ahí, la historia del maná y todo lo que sucedió cuando Dios entregó el maná. Vamos a recordar solamente algunos versículos porque yo sé que ustedes tienen la historia presente y la conocen. Vamos a recordar solamente algunos. Vamos a comenzar en el versículo 4 y acá, hermanos, vamos a aprender cuál es el propósito, qué es lo que está por detrás, qué es lo que Dios quiere por medio de este mandamiento. Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Dios les está mandando a recoger el maná, a recoger el sustento diario y hacerlo de forma diaria, a recoger el sustento de ese día de forma diaria. Pero con la excepción de que en el sexto día tenían que recoger el doble, tenían que recoger el doble. Y la razón por la que tenían que recoger doble el sexto día nos lo dice el versículo 26. Nos vamos a adelantar al versículo 26. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Entonces Dios les está diciendo, el sexto día ustedes pueden recoger el doble. Y la razón es porque el séptimo día no habría maná. Dios les estaba diciendo, el séptimo día no les hará falta su sustento. A pesar de que no iban a salir a recoger el maná, no les iba a faltar su sustento. Y por lo tanto, el hecho de ellos no salir a recoger ese día era una señal, era una manifestación de que ellos confiaban y creían en lo que Dios les estaba diciendo. Pero, como nos dice el pasaje, algunos de ellos, tristemente,
salieron a recoger incluso el séptimo día. Y con eso estaban diciendo, yo no confío en lo que Dios ha dicho. Así como Eva dijo y cuestionó la palabra de Dios antes de tomar del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, así estos israelitas desconfiaron de la palabra de Dios que les había asegurado que iban a tener sustento en el séptimo día y dijeron, no, si no veo no lo creo, voy a salir a recoger el maná, porque si no salgo a recogerlo me voy a quedar sin el sustento para mí y mi familia. Entonces, como les decía, hermanos, hay un concepto bien importante detrás de la razón del mandamiento. Dios se les está, incluso lo dice el libro del Éxodo, los pone a prueba para ver si habrían de cumplir sus mandamientos. Entonces, el tema de la confianza en lo que Dios les había prometido era importante. Y como les digo, vemos a algunos del pueblo que no tienen fe, y eso lo vamos a ver más adelante también, algunos que no tienen fe y por eso salen a recoger el maná incluso ese día. Entonces, hermanos, lo que está en juego con este mandamiento, porque, y es importante esto porque a veces la iglesia cristiana ha tendido a minimizar la importancia del cuarto mandamiento. Nadie minimiza la importancia del primer mandamiento, de amar a Dios, de no tener ídolos delante de Él, de no robar o de no adulterar o de no mentir, pero a veces la iglesia cristiana ha caído en el error de minimizar la importancia de este mandamiento. Pero cuando comprendemos la razón por la que el Señor lo dio, entonces nos damos cuenta de la importancia y del por qué el Señor lo dio. Entonces, lo que está en juego en este mandamiento es la respuesta a la pregunta, ¿es Dios confiable? ¿Es Dios confiable? ¿Podemos confiar en su palabra? ¿Podemos descansar en lo que Dios ha prometido? De tu respuesta a esa pregunta depende tu destino eterno, y no exagero cuando lo digo así. De nuestra respuesta a esta pregunta, ¿es Dios confiable? ¿Es confiable su palabra? De lo que respondamos a esa pregunta depende nuestro destino eterno, hermanos. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? El mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un día de reposo para el Señor. Entonces aquí vemos que parte del mandamiento nos está diciendo que debemos santificar ese día, reconocer que es un día apartado para el Señor, es un día para Él. Dios no está diciendo que ese día el pueblo podía quedarse a dormir más de la cuenta, levantarse a mediodía. No les está diciendo eso. Les está diciendo que podían dejar de elaborar, que podían dejar de recoger el maná, pero era para poder dedicar el día a Dios. Era un día en el que el pueblo de Dios adoraba, era un día en el que el pueblo de Dios se congregaba para Él. Y el libro de Levítico, pues siempre en los primeros libros de la Biblia, el libro de Levítico capítulo 23, nos muestra precisamente eso y nos da un poco más de luz sobre pues cómo se consideraba ese día de reposo. Levítico 23, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Entonces vemos que la Biblia nos está hablando del día de reposo como un día de una santa convocación, de una santa asamblea. Entonces el pueblo de Dios se reunía ese día para adorar a Dios. Entonces, insisto que la razón del descanso ese día no era para que sencillamente se quedaran en su cama sin hacer nada. Era un día para Dios. Era un día de reposo, era un día de descanso, pero era un día para Dios. Tan importante era este día que nada se quedaba por fuera.
Y pues como leímos el mandamiento, todos los ámbitos de la vida familiar debían de formar parte de lo que se observaba como descanso en ese día. Y ahí dice tu hijo, tu hija, tus siervos, e incluso hasta los animales tenían que descansar en ese día. Entonces vemos en realidad la importancia que Dios le da a esa demostración de confianza que el pueblo tenía que hacer cuando descansaban en el día de reposo. Ahora, este mandamiento es tan importante y lo vemos repetido una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Y fue una de las razones por las que los profetas hablaban y denunciaban el pecado de Israel cuando ellos no observaban o cuando ellos no respetaban el día de reposo. Era algo muy importante religiosamente e incluso culturalmente para el pueblo judío. Y ahora vamos a adelantarnos y vamos a ir al tiempo de Jesús, el Señor del día de reposo. Porque todo esto, hermanos, lo tenemos que ver a la luz de Jesús, a la luz de Jesús. Y el Señor se llamó a sí mismo el Señor del día de reposo. Y algo que tenemos que ver, algo que tenemos que comprender en el tiempo de Jesús, es que este mandamiento se había tergiversado. Todos hemos oído hablar acerca de los fariseos, ¿sí? Todos hemos oído hablar acerca de ese grupo religioso muy influyente en el tiempo de Jesús. Y este grupo de fariseos había creado por encima de la ley de Dios toda una serie de reglas, toda una serie de mandamientos humanos que habían puesto por encima de la ley de Dios, tratando como de normar el cumplimiento de la ley. Y solo para ponerles un ejemplo, yo busqué una de esas reglas que ellos habían definido y ellos decían, ante la pregunta si un hombre caía en un agujero en el día de reposo, si era lícito sacarlo de ese agujero, y la respuesta era, sí se permite sacar un hombre de un agujero en el día de reposo, pero no se puede usar ningún implemento, tales como escaleras o cuerdas. Por el contrario, sacar a un animal estaba estrictamente prohibido. Eso es como un ejemplo de las reglas que ellos habían puesto. Entonces ellos decían, ¿será lícito sacar a un hombre de un agujero en el día de reposo? Pues sí, sí lo pueden hacer, pero no uses escaleras, no uses cuerdas, pues invéntatelas como puedas, pero no puedes hacerlo de otra forma o no puedes usar esos implementos para sacar a una persona de un agujero. Y quisiera leerles esto que dice este hermano Jerry Bridges en un artículo que se llama Jesús desafía a los fariseos. Él dice, la causa principal del antagonismo de los fariseos hacia Jesús era que él ignoraba sus cientos de reglas minuciosas y triviales que habían elaborado para interpretar la ley de Dios. No solamente elaboraban cientos de mandamientos humanos, sino que también los elevaban al mismo nivel de la Escritura, de tal forma que quebrantar algunas de sus reglas era como quebrantar la misma ley de Dios. Esos eran los fariseos. Tan fuerte era esta actitud, que la llamamos legalismo, tan fuerte era este legalismo, que ellos usaban sus propias tradiciones y las ponían al mismo nivel de la palabra de Dios. E incluso juzgaban a Jesús por medio de sus propias tradiciones y mandamientos humanos. Y si ustedes han leído los evangelios, hermanos, es totalmente presente en los evangelios. Lo vemos una y otra vez cómo los fariseos disputan con Jesús, especialmente por cuestiones como el cumplir sus mandatos y sus ordenanzas que ellos habían definido para el día de reposo. Algunos estudiosos nos dicen que los fariseos habían definido alrededor de 1500 leyes adicionales que según ellos protegían al pueblo
y que normaban el cumplimiento de la ley. Vale la pena, hermanos, hacernos la pregunta esta mañana. ¿Ponemos nosotros por encima de los mandamientos de Dios nuestros propios mandamientos, nuestras propias ordenanzas? Es muy fácil caer en una actitud de legalismo en la cual nosotros definimos ciertas cosas que ya sea nosotros u otros cristianos pueden o no pueden hacer. Pero cuando vamos más allá de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es poner leyes y mandamientos humanos encima de las personas. Y eso es lo que habían hecho los fariseos. Entonces, repito, vale la pena que nos preguntemos. Incluso lo hacemos con nosotros mismos. Y a veces nos colocamos cargas pesadas sobre nuestros propios hombros por cosas que Dios no nos ha mandado. Y si lo hacemos con nosotros, va a ser muy fácil también que lo hagamos con otras personas. Entonces, ese es el legalismo, esos son los fariseos. ¿Saben ustedes que Jesús generalmente nunca se enojó con aquellos pecadores que llegaban delante de él buscando su perdón? Nunca. Pero con quienes sí se enojó y contra quienes sí habló muy fuertemente era contra los fariseos. Entonces, qué tremendo es la carga de leyes y de mandamientos humanos que a veces colocamos sobre nuestros propios hombros o sobre otros. Jesús se llama a sí mismo el Señor del día de reposo. Y Él nos regresa al espíritu de este mandamiento. Él nos abre la vista, nos abre los ojos para volver a la razón por la cual Dios dio este mandamiento. Ahí donde se había vuelto una religiosidad y un legalismo y donde las leyes que se habían añadido a la palabra de Dios se podían contar por cientos. Jesús nos habla y nos recuerda que Él es el Señor del día de reposo. Y miremos cómo Él se presenta a sí mismo, y no solamente se presenta a sí mismo, sino que nos habla y nos invita al descanso. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y estas palabras son palabras de Jesús, Mateo 11, 27, 30. Y miremos lo que Jesús nos dice. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué habrán pensado aquellos que escucharon estas palabras, que estaban acostumbrados a que los fariseos, ese grupo tan estricto, tenía toda una serie de reglas encima de ellos que decían lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer? ¿Qué habrán pensado al escuchar al Hijo de Dios decir estas palabras? Es una invitación y una promesa impresionante, ¿no lo creen, hermanos? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y hermanos, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que la dignidad o el valor de esas palabras depende del que las está diciendo. Porque pues si una persona aleatoria, si una persona X me dice algo así, pues que yo lo primero que voy a preguntar, pues ¿quién es el que me lo está diciendo? Pero acá es el Hijo de Dios, el que está dando esa invitación y una promesa. Y por eso es tan importante cómo comienza ese pasaje. Generalmente este pasaje es uno de los que nos aprendemos de memoria, y qué bueno que nos lo aprendemos de memoria. ¿Algunos se lo ha aprendido de memoria este pasaje? ¿Sí? ¿No? Algunos. Pues generalmente si nos lo aprendemos de memoria, nos lo aprendemos desde el versículo 28.
venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Pero el versículo 27 es el fundamento del por qué esta promesa y esta invitación tienen valor. Y es porque Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor que tiene un nombre sobre todo nombre. Es a Él a quien el Padre le ha entregado todos los reinos de esta tierra. Es Él el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que tiene la potestad para juzgar. Él es el que ha prometido vencer las puertas del infierno. Él es el que ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Por todo eso que Él es, entonces podemos confiar en la invitación y en la promesa que Él nos hace y volver al espíritu del mandamiento y volver y tener reposo en el Señor. Él nos libera de todo ese legalismo que había rodeado a este mandamiento por tanto tiempo y que incluso el día de ahora puede seguir existiendo. Y hace esta invitación para encontrar un verdadero descanso en Él. Y de una forma más específica nos dice que ese descanso lo vamos a encontrar en Él, aprendiendo de Él, aprendiendo de su carácter, específicamente aprendiendo de su mansedumbre y de su humildad. Esta invitación es universal, es para todos. Es para nosotros, los cristianos, que nos sentimos cansados, que nos sentimos agobiados. Pero también es para aquellos que posiblemente nunca han creído en el Señor. Posiblemente alguien nos acompaña aquí que nunca ha creído en el Señor. Esa invitación también es para usted. Lo único es que sí tenemos que reconocer esa necesidad, vernos como trabajados y cansados, como dice el versículo, y venir a Él. ¿Por qué a veces podemos estar trabajados y cansados? Pues por las circunstancias de la vida, circunstancias que nos afectan a todos, enfermedades, escasez financiera, temor del futuro, un hijo rebelde, un familiar no creyente, amenazas y peligros, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden tener ese efecto en nuestra alma y llevarnos al cansancio y llevarnos al agobio. Para nosotros el día de hoy, esta mañana, es la invitación que Jesús está haciendo a venir a Él y encontrar en Él el verdadero descanso, descanso de los mandamientos de los hombres, descanso de la guerra que pretendemos hacer siempre que alguien nos insulta o nos injuria, el descanso de confiar solo en Él para nuestra salvación, el descanso de comprender que Él es nuestro Salvador, no nosotros. Él es nuestro Salvador y Él es suficientemente nuestro Salvador. El descanso de tratar de controlar las circunstancias de nuestra vida. Está bien que obremos, está bien que nos esforcemos, pero llega un momento en que las circunstancias son más fuertes que nosotros. Y en ese momento tenemos que comprender y escuchar esa invitación que el Señor nos repite esta mañana de venir a Él y descansar en el Señor. El reposo al que Jesús nos está llamando está ligado también a la finalización de su obra. Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, también nos está hablando acerca de la finalización de su obra en la cruz. ¿Se recuerdan cómo mirábamos en Génesis que cuando Dios terminó la obra de la creación, descansó? Y vamos a buscar en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cómo Él habla también acerca de completar su obra de salvación y su obra de redención. Juan 19, 28, 29 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo,
tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús termina la obra que su Padre le ha encomendado, la obra de salvar a los creyentes, la obra de redención por todos aquellos que habrían de creer en Él. Y 2 veces en el pasaje se nos llama la atención hacia esa verdad. Jesús en ese momento estaba consumando, completando su obra de redención. Y hermanos, si ustedes siguen leyendo en los versículos posteriores, no lo vamos a hacer en este momento, pero si ustedes siguen leyendo los versículos posteriores de este pasaje, precisamente nos dice que al día siguiente, después de que Jesús murió, era el día de reposo. Entonces, Él entrega su vida, completa su obra de redención y reposa también. Entonces, así como el Padre lo hizo después de crear, Jesús también entra en su descanso, en su reposo, después de completar su obra de salvación por nosotros. No podemos añadirle nada a la obra que Jesús hizo para salvarnos. Hermanos, esto se los estoy diciendo para que ustedes encuentren su descanso en Él. No le pueden agregar nada a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Nosotros lo único que hacemos es creer en Él. Incluso ese creer en Él es un don de Dios también, que Él nos da en su gracia. No podemos agregarle nada. Y si no podemos agregarle nada, lo único que debemos de hacer es descansar, confiar en Él, sabiendo que Él completó su obra de redención por nosotros. ¿Cómo debemos de vivir este mandamiento hoy, hermanos? Hemos hablado de cómo el Señor, por medio de Moisés, le dio este mandamiento a su pueblo desde la antigüedad. Hemos hablado de cómo Jesús le da el verdadero sentido a este mandamiento y nos invita a descansar en Él y aprender de Él, aprender de su carácter. ¿Cómo debemos de guardar el día del Señor? Pues lo debemos de hacer con la confianza en que Él ha completado su obra. Lo debemos de hacer con mansedumbre, con humildad, con adoración y confianza. Podemos descansar en la obra completa del Señor. Dios ha completado su obra. Dios ha completado su obra de salvación. Y porque Él ha completado su obra de salvación, yo puedo con toda libertad, con descanso, dedicarme a adorarlo, dedicarme a servirle, especialmente en el día del Señor. El día del Señor, que es el día domingo, podemos con toda la paz y la tranquilidad del mundo dedicarnos a Él. El hecho que los fariseos hayan tergiversado este mandato no significa que el mandato ha dejado de estar válido o en efecto para nosotros. El mandato sigue siendo un mandato de Dios. Tenemos todavía ese mandato de Dios a observar ese día de reposo. Y para nosotros los cristianos, ese día es el día domingo, es el día que nos reunimos como congregación, es el día que como hermanos, como familia, como un cuerpo, venimos y adoramos al Señor. Y podemos dedicarnos de todo corazón a la adoración a Él, al servicio a Él. Y lo hacemos así como debe ser, sin legalismos, pero en obediencia a Él, honrándole por medio de nuestra participación en el día del Señor, una participación consciente, una participación constante, una participación comprometida en la adoración comunitaria, en el servicio a los demás hermanos. Descansar en la obra completa del Señor nos libera para
cesar otras labores. Hermano, usted puede venir el día domingo y cuando adoramos, cuando estamos iniciando nuestro servicio, usted puede dejar de pensar en aquella preocupación, en aquella cosa que dejó de hacer en el trabajo, que es como una espinita que está en su corazón y que usted está cantando aleluya, aleluya, y de repente en la mente, ¿pero qué voy a hacer mañana? ¿Pero qué voy a hacer mañana porque dejé de hacer aquello que tenía que haber hecho o no lo pude hacer? O otra persona lo tenía que hacer y me afecta a mí. Y comenzamos en nuestra mente a pensar, a pensar, a pensar y a distraernos de la adoración sincera y pura al Señor. Pues el día de hoy, el día del Señor, yo les recuerdo que podemos descansar en Él. Él ha provisto lo necesario para nuestro sustento. Eso que va a pasar el día de mañana no lo sé, pero el día de hoy, hermano, usted puede de todo corazón dedicarse a adorar al Señor, concentrarse en Él, poner su corazón en lo que significa adorarle en espíritu y en verdad, porque todos esos afanes están en sus manos. Podemos depositar esos afanes en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, como nos dice el apóstol Pedro. Y además de hacerlo con esa paz, con ese descanso, comprendemos que este día es un día para podernos reunir como iglesia. Así como yo les decía que la razón del mandamiento no fue para que el pueblo de Israel se pudiera quedar hasta mediodía en su cama, en el día de reposo, pues igual ahora, ¿no? Igual ahora. El objetivo del mandamiento es que manifestemos nuestra confianza en el Señor, que nos provee, que nos cuida, que nos ha salvado y que ha hecho todo lo necesario para que con total libertad y reposo y confianza podamos estar aquí y adorarle de corazón. También nos enseña su palabra que debemos vivir el día de reposo con mansedumbre. Acuérdense lo que decía el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestra alma. El apóstol Pedro en el capítulo 2, 1 Pedro 2, 23, nos da un ejemplo, y el ejemplo es el mismo Jesús. Y nos dice Jesús en esa noche cuando fue entregado y fue la noche anterior a su crucifixión. Fue insultado, fue humillado por los soldados romanos, por el Sanedrín, por los fariseos. Y siendo él quien era, nos dice el apóstol Pedro que Jesús, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso, hermanos, es la mansedumbre. Eso es la mansedumbre. Reposar en Dios. Y reposar en Dios, o esa mansedumbre más bien, no es indiferencia. La mansedumbre no es indiferencia, sino que es encomendar la causa al Señor. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido injuriado falsamente? ¿Sí? Yo creo que todos, si no es que pues la mayoría de nosotros, en alguna ocasión hemos sido insultados o injuriados falsamente. Pues Jesús nos da aquí el ejemplo para que aprendamos de Él. La justicia en esta tierra, hermanos, es una justicia corrupta. Y por ser una justicia que fácilmente se corrompe, no tenemos la confianza para acudir a esa justicia. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que podemos acudir a aquel que es juez justo y a Él encomendarle nuestra causa. Y cuando seamos insultados, cuando seamos injuriados, especialmente si recibimos esas injurias o insultos por causa del Señor, podemos entonces encomendar nuestra causa a aquel juez que juzga con justicia, porque eso fue lo que hizo Jesús. Encomendó su causa a su Padre, sabiendo que Él lo iba a defender, y de hecho lo hizo.
porque sabemos que después lo resucitó y le dio el lugar de más alto honor. Entonces, hermanos, debemos de vivir el día de reposo con mansedumbre, sabiendo que el Señor es el que hará justicia. También tenemos que hacerlo con humildad. Recordemos lo que dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Humildad es tener una idea mesurada de lo que somos. La humildad es no insistir en nuestros supuestos derechos y privilegios. La humildad es tener una actitud de siervo en lugar de insistir en ser servido. Hermanos, el orgulloso y el altivo no tiene descanso. Aquel que es orgulloso no tiene descanso. El Señor nos invita una vez más esta mañana a aprender de Él y caminar con humildad y así tener descanso para nuestras almas. Si Él, siendo quien es, el Señor de la gloria, el creador del universo, habitó entre nosotros y tomó forma de siervo y nos enseñó cómo deben vivir sus seguidores, no insistiendo en sus privilegios, sino que incluso renunciando a sus privilegios por causa del reino de Dios, lo mismo debemos hacer nosotros. También debemos de vivir el día de reposo con adoración, pero con adoración verdadera. Hace un momento yo les ponía el ejemplo de que muchas veces estamos en la adoración en cuerpo, pero en espíritu andamos por otro lado. Nos pasa a todos, porque estamos afanados y preocupados por otras cosas. Hermanos, el Señor nos recuerda esta mañana, el Señor ha provisto para todo lo necesario para nuestra vida. Por lo tanto, podemos adorarlo en espíritu y en verdad, reconocer que ese Señor al que el Padre le ha dado todas las cosas es el Señor todopoderoso, es el Señor soberano, autosuficiente y digno. A Él es a quien adoramos cuando estamos juntos, hermanos. A Él es a quien adoramos cuando nos reunimos en el día de reposo como una santa convocación. También tenemos que vivir con confianza. La confianza en Dios permite que abandonemos nuestros afanes. La confianza en Dios nos hace reconocer que Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro defensor. Aquel que llama al Señor mi pastor puede vivir confiadamente. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a aguas de reposo. Aquel que llama al Señor su pastor puede vivir confiadamente. Hermanos, respetamos nosotros ese ciclo de trabajo y descanso que el Señor nos ha estado insistiendo en este mandamiento. ¿O vivimos continuamente en afanes? ¿Hemos aprendido a entregar nuestros afanes y nuestras preocupaciones al Señor? ¿O los andamos cargando todo el tiempo como una carga pesada sobre nuestros hombros? El Señor nos está llamando a confiar en Él, a poner toda nuestra confianza en Él. El libro de Hebreos, capítulo 4, nos dice, Hebreos 4:3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y lo que quiero que miremos, hermanos, en este versículo es que dice que los que hemos creído en Él, entramos en su reposo. Los que tenemos fe, los que tenemos confianza en el Señor, entramos en el reposo de Dios. Aquellos a los que hace referencia más adelante, que dice como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, si ustedes leen todo el contexto del pasaje, está hablando de aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios, no acompañaron el escuchar la palabra de Dios con la fe. Y por tanto, por no acompañar el escuchar la palabra de Dios con la fe, Dios dijo que no entrarían en su reposo. Hermanos, esta mañana la invitación que Dios nos hace es a que nosotros
los creyentes, a nosotros que somos su pueblo, sus hijos, confiemos en Él, creamos en Él. Y nosotros que hemos creído, entramos en su reposo, entramos en su descanso. Podemos, por lo tanto, venir a las reuniones, participar en todas las actividades de la iglesia, como decía, con total paz, tranquilidad, sabiendo que el Señor nos ha obrado para traer una salvación completa y nos ha dado todo lo necesario para nuestra vida y para la piedad. Hermanos, eso es santificar el domingo. Cuando reconocemos que es un día para el Señor y con libertad y con reposo le adoramos y le servimos, porque sabemos y confiamos en su obra completa. Él ha hecho todo lo necesario para salvarnos y redimirnos. Si este Señor ha hecho todo lo necesario y nos ha dado todo lo necesario para nuestra vida, ¿cómo no le vamos a ofrecer nuestro tiempo? ¿Cómo no le vamos a ofrecer nuestro corazón, nuestra misma vida a Él? Si Él no ha escatimado nada por nosotros, ni siquiera a su propio Hijo. Si Él dio a su propio Hijo para salvarnos y para tener una relación con nosotros, podemos descansar en Él. Y debemos de vivir el día de reposo, hermanos, con esperanza. Con esperanza porque por muy hermosos que sean los días domingos, son apenas una sombra, son apenas un anticipo y un avance de otro día de reposo que estamos esperando, que es el día de reposo eterno en el cual el Señor va a regresar y nos va a dar ese reposo completo. Hasta el día de hoy, hermanos, descansamos en Él, reposamos en Él, pero como otras veces lo hemos comentado en la iglesia, estamos todavía en esa fase del ya, pero todavía no. Ya gozamos de su descanso, tenemos confianza en Él, Él nos ha salvado, Él es nuestro Salvador, no nosotros. Él es nuestro Salvador. Confiamos y reposamos en Él. Pero todavía luchamos contra el pecado. Todavía luchamos contra la oposición de otras personas al mensaje del Evangelio. Todavía luchamos con nosotros mismos porque vemos cómo el pecado que mora en nosotros nos hace caer y nos hace apartarnos de Dios. Estamos en el ya, pero todavía no. Descansamos en Él, pero tenemos una esperanza aún mayor de un día de reposo en donde todas las luchas y afanes serán completamente retiradas y quitadas de nuestra vida, porque el Señor habrá regresado. Y vamos otra vez al libro de Hebreos, Hebreos 4, versículo 8, que nos habla acerca de ese día de reposo final, que es la esperanza de los creyentes. Hebreos 4, 8, 9. Y fíjense cómo lo dice el autor de los Hebreos. Él hace referencia al día de reposo que Josué le dio al pueblo de Israel, refiriéndose al día en que llegaron a la tierra prometida. Y dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ese día de reposo que los israelitas gozaron cuando finalmente, después de tantas vicisitudes y problemas y peripecias, 40 años en el desierto, llegaron a la tierra prometida, no se compara con ese día de reposo que el Señor traerá en su regreso. Y por eso les decía, hermanos, cuando nos reunimos los días domingos, es apenas una sombra, un avance, un anticipo, una probadita a lo que va a ser ese día de reposo cuando el Señor regrese, cuando Él traiga la perfección de su reino y el pueblo de Dios sea transformado en gloria para estar con Él para siempre. Viviremos para siempre con Él en un día de reposo eterno, en un día de reposo santificado,
Y como leímos en el libro de Levítico, que el día de reposo era una fiesta para el Señor, una santa convocación, celebraremos con el Señor para siempre con un gozo a rebalsar en nuestro corazón, adorándole, viéndole cara a cara, conociéndole tal como es, como Él es. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra proclamación cuando nos reunimos en la actualidad. Estamos proclamando nuestra esperanza en ese día y la proclamamos con valor y la anunciamos a todos los que escuchen que el Señor nos invita a ese descanso y a ese reposo. Termino, hermanos, reiterando la invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar.